es una columna que ha escrito ya Álvaro Nieto, el director de Objective, que está muy bien porque lo resume de manera magistral lo que ha pasado en los últimos días. Lo ha titulado Descoordinación, falta de mando, la riada deja a España en evidencia. Es triste, pero es así. Con una fotografía que además es fantástica. Se ve a los bomberos tratando de buscar si hay alguien con vida en todos estos coches. Han pasado 4 días ya desde que el martes 29 de octubre el cielo descargase sobre el levante español una ingente cantidad de lluvia que, como se ha visto, arrasó con todo lo que encontró a su paso. Y 4 días después, miles de personas siguen sin luz, sin agua potable y sin apenas poder salir de sus casas, aquellos que aún las conservan. Lidiar con una catástrofe natural de estas características nunca es fácil. Pero el paso de las horas está dejando cada vez más en evidencia la incapacidad de los políticos españoles y de todas las administraciones del sistema para dar una respuesta firme y coordinada que esté a la altura de una nación con tantos años de historia. En estos momentos seguimos sin tener claro quién está al frente. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Hemos parcelado tanto las responsabilidades que ya no sabemos quién es el que manda. En teoría son las comunidades autónomas las que deben asumir el liderazgo de estas situaciones, pero a la vista está que esto no es una situación normal. De hecho, desde el minuto en el que se vio que las dos provincias más afectadas eran de regiones diferentes, Albacete y Valencia, el gobierno debería haber asumido la gestión de la tragedia para garantizar un mínimo de coordinación. Sin embargo, Moncloa ha preferido escurrir el bulto y jugar tácticamente a que el Ejecutivo Regional de Carlos Mazón se cociera en su salsa. Una parte de la izquierda vio desde el principio en la famosa Dana una oportunidad de oro para recuperar electoralmente a la Comunidad Valenciana. Por eso han estado estos días más preocupados por buscar culpables que por encontrar soluciones para paliar las terribles consecuencias del temporal. Seguro que cuando todo esto pase se podrán extraer aprendizajes para intentar mejorar las alertas ante una gota fría. Pero lo que es a todas luces intolerable es que un país como España no sepa enfrentarse con seriedad a una desgracia natural. Las autoridades regionales se han visto desbordadas, incapaces de coordinar una respuesta y frente a eso, el gobierno se ha mostrado mezquino. No desplegar a todo el ejército desde el primer día o rechazar la ayuda ofrecida por potencias extranjeras es de una irresponsabilidad mayúscula. La Dana ha dejado en evidencia las carencias del sistema, como tantas otras cosas, no solo la Dana. Una clase política incompetente, una administración excesivamente burocrática, una legislación poco clara ante siniestros como este. Solo se salva una vez más la sociedad civil, que ha acudido al rescate de los valencianos para echar una mano allí donde los responsables no han sabido o no han querido enviar a militares, policías y demás servidores públicos. Por cierto, criticar y prohibir el trabajo de los voluntarios es la penúltima cacicada de una oligarquía de inútiles que, como ya se pudo ver durante la pandemia, están más preocupados en reprimir a la sociedad que en arrimar el hombro cuando se necesita. Decir que España es hoy un estado fallido es una exageración, pero cada día estamos más cerca de serlo. Que miles de personas sigan abandonadas a su suerte después de 4 jornadas es una buena prueba de ello. Y que el gobierno esté más interesado en arrasar Televisión Española que en prestar ayuda a los damnificados, también. O los españoles despiertan pronto y reaccionan o esto se va al garete. Y la realidad lamentablemente no invita a ser optimistas. Que el Tribunal Supremo haya ordenado a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general y que no haya pasado nada, da la medida del nivel de degradación moral en la que nos encontramos. Bueno, como veis, breve, directo y al pie. Lo repasan y le da a cada uno lo suyo. De todas maneras, me interesa, dentro de este artículo, que como veis es cortito, hay otros que están más trabajados, o bueno, tampoco son muy largos. Bueno, porque este de aquí, por ejemplo, de Ellacuría no está mal, pero este me interesa esto que dicen de... A ver, ¿por dónde anda? Pues lo he perdido. Lo he perdido, chicos. Lo he perdido. Ahí está. Una parte de la izquierda vio desde el principio que en la famosa Dana una oportunidad de oro para recuperar electoralmente la Comunidad Valenciana. Por eso han estado estos días más preocupados por buscar culpables que por encontrar soluciones para paliar las terribles consecuencias del temporal. Pues sí, desgraciadamente sí. Recordad desde el primer día qué es lo que pasó. Aquello era lamentable. Que si el cambio climático... Que si Mazón había eliminado una unidad de emergencias que no tenía actividad ninguna y que era poco menos que un apartado postal, porque no había actividad, no tenía personal, prácticamente nada, no había actuado nunca y bueno, y era una duplicidad esencialmente de lo que ya es la unidad de emergencias que tiene el ejército para este tipo de cosas.
que si no habían dado el aviso. Es decir, que todo lo que había pasado era culpa de una persona. En este caso, de Carlos Mazón, de su equipo, etc. Que sí, claro, parte de las culpas las tienen, por supuesto. El caso del aviso yo creo que es clarísimo. Lo del cambio climático directamente era ya pensamiento Alicia. Bueno, vimos una manifestación aquí en la Puerta del Sol hace, creo que fue ayer, que había 4 personas que estaban cargando sobre el cambio climático la culpa de todo esto. Esto del cambio climático es llamativo porque, pongamos por caso que efectivamente fuese el cambio climático. ¿Ya qué podemos hacer? ¿Creemos de verdad que por dejar el coche en el garaje o apagar la luz ya no va a haber más gotas frías? En serio, pensadlo fríamente. Si fuese el caso. Que no sé, igual si nunca hubiera existido una gota fría en Valencia, pues podríamos pensar, joder, esto sí que es extraño. Fijaos. Pero es que es una cosa común, que sucede todos los años, unos años más, otros menos. Este año se dan unas circunstancias. Pues han seguido martilleando con lo del cambio climático hasta ahora, hasta el momento presente. Otros que buscaron fueron los empresarios. Me llamó la atención porque veían, esto es Valencia, por cierto, esa fotografía que tenéis ahí, la saqué hace un par de años que estuve por allí. Sí, es en la iglesia de los jesuitas, el Rosetón, una zona preciosa de Valencia, cerca del mercado central. Bueno, que estos tipos, si os fijáis, es una cosa que, joder, a poco que uno se ponga a darle unas cuantas vueltas, lo de la movida esta del cambio climático, realmente, ¿qué es cuando dicen la culpa es del cambio climático? ¿A quién están culpando exactamente? Claro, están culpando al capitalismo, que ya sabéis que es el responsable del cambio climático. Es decir, juegan a pura ideología. La culpa es de nuestros malos, es de esos malos, entonces esos malos hay que quitarlos. Y es realmente llamativo, porque siempre están saliendo con lo mismo, buscando el malo. El otro era, os decía, el de los empresarios. Que si había furgonetas de Mercadona, que si Juan Roig era un esclavista y un tal. Claro, ya me extraña a mí que Roig no se fuese a llevar alguna de toda esta movida. Es que tenían a sus trabajadores trabajando, ignorando la alerta. ¿Qué alerta? Pero si acabas de decir hace un minuto que no habían dado la alerta, ¿cómo lo iba a saber Juan Roig? Que es adivino. Bueno, ni que Juan Roig estuviese mandando a los furgoneteros a trabajar. Y lo mismo otros empresarios, pero necesitan malos. De nuevo volvemos a lo que os comentaba antes del relato. Es decir, puros malos. Si vamos a la... Y ellos, por supuesto, siempre son los buenos. Esa dialéctica perversa que tienen se la llevan a todo. Hasta las desgracias. O especialmente las desgracias. Bueno, aquí tenemos una Iñaki Yacuría. Esta está en El Mundo, que dice: Estado inerte, gobierno sospechoso. Es inevitable pensar que si Sánchez es capaz de utilizar la Fiscalía para destruir a Ayuso, la actitud contemplativa del gobierno respecto a Valencia se debe a una estrategia para liquidar a Amazon. No os quepa duda. La tragedia de Valencia, con un número de víctimas y daños materiales insoportables, sacude de forma brutal, como sucedió durante las primeras semanas de la pandemia, dos profundas creencias del hombre contemporáneo occidental: que los avances técnicos y tecnológicos y la incuestionable prosperidad económica y social de la que disfruta le otorgan un control casi absoluto de los caprichos de la naturaleza y por tanto de su capacidad destructora, convirtiéndolo en una suerte de nuevo Prometeo. También que el Estado actúa como un gran e infalible protector, un padre magnánimo del que se puede esperar siempre amparo y total protección. Un papel del Estado como leviatán caritativo al que las propias instituciones democráticas rechazan representar por más tiempo. Esta misma semana, la Comisión Europea hizo público un informe en el que llama a preparar a los europeos para un mundo más peligroso, debido a los nuevos escenarios de guerra y de catástrofes naturales, dotándoles de adiestramiento militar e instando a acumular alimentos en los domicilios para sobrevivir al menos 72 horas, como ya practican en Suecia y Finlandia por la amenaza rusa. Pero más alarmante que esta previsión de un Estado en retirada es la constatación de un Estado fallido. El abandono de barrios y localidades cercanos a la ciudad de Valencia, con supervivientes velando a sus familiares muertos sin que nadie aparezca a ayudarles, con escenas de pillaje tercermundistas, con personas todavía atrapadas en sus casas y sin posibilidad de acceder a agua y alimentos, es producto del colapso del Estado español. Un sistema disfuncional y fallido por la duplicidad de competencias, su descentralización y la lucha entre burócratas vitalicios y vividores de diferentes administraciones. La intensidad de las lluvias en tan poco tiempo puede explicar algunos de los errores iniciales del gobierno valenciano.
si bien la tardanza en el envío de la alerta exige explicaciones y la asunción de responsabilidades al más alto nivel. Pero el caos y el abandono de los valencianos y de su gobierno autonómico por parte del gobierno central, sin la movilización total del ejército y de otros recursos estatales 3 días después de la Dana, así como su rechazo a asumir el mando único y declarar el estado de alarma, resulta más que sospechoso. Aunque inevitable pensar que si Sánchez es capaz de utilizar hasta la Fiscalía para destruir a Ayuso, la actitud contemplativa del gobierno en Valencia se debe a una mezquina estrategia para liquidar Amazon. Pues ¿qué queréis que os diga? Lo suscribo prácticamente de principio a fin, lo que comenta Yacuria aquí. Todo indica que la cosa va de esto. No sabemos si lo conseguirá, pero todo indica que la cosa va de esto. Porque claro, ahora habrá un problema añadido, y es que ninguno querrá ponerse a dimitir antes. Es obvio que Sánchez no va a dimitir, ni loco, vamos, lo último. Razones para dimitir las tiene muchas y no lo ha hecho por ninguna. Así que esperará a que dimita Mazón. Es más, ayer una de sus consejeras, una tal Nuria Montes, que la cagó recagada, diciéndolo una cosa de, bueno, con una altanería y una chulería sobre los cadáveres que se custodian en la morgue, respecto a las visitas de los familiares. Bueno, luego pidió perdón muy compungida y tal, pero no ha dimitido, que yo sepa. Si no ha dimitido se debe a algo. Yo estoy convencido que esta mujer le ha ofrecido su dimisión a Carlos Mazón. Y es porque a ver quién puede sostener la cuerda más tiempo. No sé, igual Mazón se pensaba que esta obsesión que tiene Sánchez con Ayuso era solo por Ayuso, porque le caía mal o cualquier cosa. No. Esto iba más allá. Cualquiera, donde vea la posibilidad de, mediante un relato alternativo, machacar al enemigo, la aprovecha. Se llame Mazón o se llame Mazán o se llame como se llame. Y esto yo creo que el propio Carlos Mazón está descubriéndolo ahora. Pensaba que, bueno, que esto era una cosa con Díaz Ayuso, pero con nadie más, claro. ¿Cómo le iba a pasar a él? Pues en fin, ahí lo tiene. Por supuesto que le está pasando a él.